Muy buenas tardes. Estamos hoy, 21 de noviembre del 2014, un día de viernes lluvioso, pero estamos aquí en Firme para traerles a ustedes toda la información acerca de la mesa de negociación que se instaló el pasado mes para negociar un acuerdo de paz. Hemos acordado con las partes y vamos a negociar dos puntos debido a la agilidad que han tomado los diálogos. Ya negociaron, ya tenemos el acuerdo de reforma agraria y tierras, tenemos el acuerdo de solución al problema de las drogas ilícitas, tenemos el acuerdo de fin del conflicto, tenemos el acuerdo de participación política y hoy vamos a negociar víctimas y fin del conflicto de dejación de armas. Les pido a los representantes que tengan en cuenta que hoy tenemos a dos partes de la sociedad civil, representantes de dos sectores de la población que ha sido víctima del conflicto por ambas partes. Entonces va a empezar el gobierno aclarando los puntos que traía para negociar hoy en el tema de víctimas. Bueno, pues primero traemos como primer punto la definición de como tal de víctima. Nosotros pensamos, o sea, nosotros como gobierno, como parte representativa del país, pensamos que toda persona afectada por el conflicto armado y por el terrorismo que van perpetrando los grupos, el grupo armado como tal, las FARC, el Ejército del Pueblo, tiene que hacer y reconocer los daños que ha hecho sobre las personas que han estado pues, con relación al conflicto armado. También se necesita acordar los proyectos de financiación en términos de educación y para combatir el narcotráfico en aras del posconflicto. Y pues como tal dar como tal los parámetros para definir la ley de víctimas y sobre todo pues dar unos ciertos lineamientos para pues el establecimiento de la misma. Bueno, en primer lugar nos parece imperativo reconocer y dar una definición concreta y concisa que haga justicia con las víctimas de este conflicto armado, comenzando por el hecho de que las víctimas en este país tienen que ser consideradas desde el año 1920 en adelante, toda vez que se tenga en cuenta el pasado turbio mediante el cual un gobierno déspota y que desamparaba a su pueblo lo abandonó y lo humilló, acribillándolo y forzándolo a levantarse en armas y crear movimientos que aún en contra de muchos sectores lograron hacer mucho por muchas poblaciones desamparadas. En primer lugar eso. En segundo lugar, queremos reconocer también que como partes del conflicto las víctimas que se han generado son innumerables. Sin embargo, nos parece muy importante aclarar que dentro de estas víctimas también hay personas que han sido plagiadas por el mismo Ejército Nacional y por lo tanto hay víctimas de las Fuerzas Armadas y del gobierno, por lo cual no somos los únicos victimarios y queremos también ser considerados, queremos que estas víctimas sean consideradas como personas bajo los prejuicios de un gobierno impotente e incapaz de solucionar un conflicto. Nosotros como organización queremos recordarle al país y que no se le olvide de ninguna manera posible que nosotros somos la consecuencia de un conflicto estructural desde la matriz sociopolítica del país. Yo no quiero, y una política clara de la organización, de las FARC como organización, que no se les olvide que estamos aquí sentados, no porque estamos rendidos, no porque estamos subyugados, no porque hemos sido atacados, hemos sido denigrados, satanizados, ni nada de ese tipo de cosas. Yo quiero que recordemos que estamos aquí sentados como fuerzas beligerantes para hacer de este país un lugar mejor.
Es por esa razón que me parece imperativo, por sobre todas las cosas, ya sabiendo que nosotros hemos reconocido como partes del conflicto y hemos reconocido nuestra responsabilidad en muchos casos que han sido o se pueden denominar como crímenes de guerra, que el Estado reconozca su responsabilidad como ejército nacional y su responsabilidad en el patrocinio del narcoparamilitarismo. Que si nosotros hemos utilizado la financiación de drogas, como ya ha quedado claro implícitamente en esta negociación, ellos más implícitamente la han utilizado también. No obstante, como muestra de nuestra buena fe y de nuestra buena disposición como organización, queremos decirles a todos ustedes que estamos con toda disposición para negociar y negociar este punto tan álgido, y por eso me parece un avance espectacular, que promete mucho que las víctimas estén sentadas aquí. Muchas gracias. Bueno, como parte de esta mesa de negociación, que es lo que se ha intentado por parte de tanto del gobierno nacional como de la guerrilla de las FARC, es incluir a todas las víctimas. Sin embargo, consideramos que es un proceso, y las partes consideran que es un proceso complejo, por la dificultad que tiene a veces coordinar tantos actores, en la medida en que todos buscamos reclamos, en que todos buscamos reparación. Hoy tenemos a dos invitados, víctimas del conflicto armado, víctimas del desplazamiento forzado a sí mismo, que van a exponerle, y pido al gobierno y a las FARC que sean los más respetuosos en la manera y en la medida en que escuchen a las víctimas y las tengan en cuenta en la implementación del acuerdo, que será ratificado y que será suscrito por las partes dentro de las próximas semanas. Tienes la palabra. Bueno, nosotros como víctimas estamos en oposición a el fuego unilateral y bilateral que todavía está dando entre ambas partes. Estamos en desacuerdo en todos los ataques que la guerrilla ha tenido contra nosotros. Estamos muy dolidos de corazón por todas las consecuencias que hemos tenido que vivir nosotros, por todo lo que nuestras familias han vivido, nuestros hijos, nuestros antepasados. Mucha gente ha tenido que vivir el dolor que ha generado esta guerra que lleva muchísimos años. Entonces estamos en total desacuerdo en que para un proceso de paz todavía se estén llevando a cabo diferentes ataques, todavía se está violando el derecho internacional humanitario, todavía hayan rehenes, todavía se están violando los derechos de las víctimas que se supone que buscan, por decirlo así, buscan otra vez incluir a la sociedad, que buscan reconocer, y sin embargo lo siguen haciendo. Por lo tanto, nuestra posición como víctimas es a favor del proceso de paz, a favor de que haya una paz, a favor de que nosotros estemos de nuevo reconocidos, tengamos las garantías económicas, sociales, políticas, en todo sentido, para poder estar incluidos pues en la sociedad como siempre lo hemos estado siendo, pero ya con las garantías de que no se va a volver a repetir lo mismo que ha pasado. Nosotros representamos víctimas de un conflicto armado, pero también víctimas del abandono del Estado. Creemos que este es un primer paso para el reconocimiento de cada una de las víctimas que por tantos años han sido ignoradas en el país. Ser víctima del desplazamiento forzado significa para cada una de las familias abandonar el lugar donde ha crecido, tener que someterse a la pobreza extrema y tener que movilizarse a ciudades donde no ha crecido, donde no conoce absolutamente a nadie, y verse en una situación de abandono completo. Por eso celebramos la invitación que nos ha hecho tanto el gobierno como las FARC para poder ser partícipes de esta mesa de negociación en el día de hoy. Nosotros apoyamos esta negociación, apoyamos la firma de la paz. No queremos más tener una Colombia con otros 50 años de conflicto, no queremos más y no estamos dispuestos a ser más víctimas por parte de las FARC, por parte de los paramilitares o por parte del Estado. Nosotros vinimos acá a mostrar que tenemos toda la voluntad para trabajar con ambas partes y buscar las mejores soluciones para llegar al fin del conflicto. Aún así creemos necesario que es importante que se nos reconozca a todos, que haya una claridad en lo que significa la reparación de las víctimas. Queremos que nuestras reivindicaciones sean escuchadas, que podamos ser reparados tanto por las FARC como por el Estado. Por otro lado, celebramos la creación que nace como una iniciativa de la sociedad civil, de una organización no gubernamental
con fines económicos, no de ánimo de lucro, pero sí para lograr los fondos necesarios para un posconflicto en el que se pueda educar a la sociedad para la paz, en el que se pueda educar a la sociedad para que no se discrimine a quien ha sido víctima del conflicto, a quien ha pasado por procesos de desplazamiento armado. Volvemos y repetimos que estamos de acuerdo con el proceso, aún así queremos que se nos den todas las garantías como víctimas de no repetición y de que vamos a ser escuchados y que las cosas que hemos venido a expresar a la mesa de diálogos hoy van a estar y van a ser parte del acuerdo que se firme. 3 días salió un listado de los grupos terroristas, obviamente guardando las proporciones de que es un grupo terrorista más ricos del mundo. Supuestamente, nosotros como organización éramos el tercero más rico, teníamos más o menos unos 600.000 millones de dólares, dinero que no es así, es mucho dinero. No obstante, tenemos cierto capital que nos ha permitido subsistir como organización, tanto militar como políticamente en muchas regiones del país. Es por eso que aquí a la mesa le proponemos legalizar la mayoría de esos fondos, dejando una parte para la conservación, para los funcionamientos de un futuro partido político de nosotros como organización, pero permitiremos que ese dinero pueda ser legalizado siempre y cuando el gobierno reconozca las víctimas desde 1920 para acá, especialmente, y no hay que ser un genio para demostrarlo, víctimas del Estado. En esta mesa, el gobierno propone para ese punto de compensación económica, así como dice el delegado de las FARC, que su capital se va a legalizar como tal, pero ese capital se va a utilizar única y exclusivamente para la compensación económica de las víctimas que han sido por parte pues, del grupo guerrillero como tal. En ese caso, en cuanto a la propuesta del partido político, para esto negociamos el punto de participación política donde se abrirá un nuevo espacio democrático donde se les facilitará dinero del gobierno para que creen su propio partido. También es importante el reconocimiento de las víctimas, no desde 1920, sino desde el 1 de enero de 1985. Por lo tanto, me parece importante recalcar que las personas víctimas de ese conflicto, que lastimosamente se ha agravado por tantos años, es debido a que no se ha podido lograr un acuerdo o un cese del fuego bilateral en esos momentos, porque las FARC no han tenido esta disposición. Sin embargo, en estos momentos agradecemos la disposición de que tienen para traer un acuerdo y solucionar de una vez por todas esta violencia que ya lleva más de 50 años. Bueno, como decía pues, mi compañero de negociación, el gobierno como tal plantea pues, 5 puntos para negociar. El primero, como ya lo habíamos explicado, el de compensación económica. El segundo, la restitución de tierras. El tercero, la garantía para las víctimas. El cuarto, la reparación psicológica. Y por último, el reconocimiento de ser víctima y derecho a la verdad. En cuanto a la compensación económica, como ya lo decía, se utilizarán los fondos del grupo guerrillero de forma legal para compensar en cuanto a tierras y en cuanto a perjuicios que hayan tenido las víctimas. En segundo, la restitución de tierras es muy ligado hacia la compensación económica, pero esto va dirigido más hacia las víctimas que son campesinos e indígenas, que han sido parte de este conflicto desde el año 1985 en adelante, como le decía mi compañero. El tercer punto, garantía para víctimas. Este va a ser el punto que permita que la violación de los derechos humanos que han sido perpetrados por el grupo guerrillero sean reconocidos y por lo tanto sean reparados. Esta reparación se dará en los siguientes puntos, como la reparación psicológica, el cual será la superación de las secuelas y se implementará un programa de protección y atención psicológica que acompañen a las víctimas en su reinserción a la vida civil normal.
Y por último, el reconocimiento de ser víctima y el derecho a la verdad. Las víctimas como tal, según nosotros el gobierno planteamos, que deben ser reconocidas y tienen derecho a conocer lo que pasó con sus familiares, conocer su historia y por lo tanto, de esta manera, iniciar un proceso de reconciliación frente al grupo armado que empezará su vida civil normalmente. Esta parte y para este nivel en que va la conversación, consideramos necesario no seguir dilatando las preguntas, las partes, las propuestas que tienen, sino pues mi compañero y yo vamos a hacerle unas preguntas muy claras a las dos partes y si las víctimas tienen preguntas, pues al final pueden pedir la palabra. La primera pregunta va para el gobierno nacional y es, en la medida en que están proponiendo una reparación integral a todas las víctimas del conflicto, ¿de dónde van a provenir los recursos? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y cómo van a sacar las estadísticas? Sabiendo que el problema más grave que tiene hoy Colombia en medir el desplazamiento es el subregistro que hay por cómo la Presidencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional está midiendo los desplazados y cómo CODES y la Comisión de Seguimiento a la Política de Desplazamiento Forzado y a la Ley de Restitución de Víctimas tienen dos cifras de subregistro distintas. La pregunta concreta, ¿de dónde va a salir el presupuesto y los recursos del gobierno para resarcir a las víctimas? Y por las partes. Bueno, para las FARC, la pregunta específica sería si pretenden recopilar cierta información para mantener su continuidad financiera como grupo político, ¿de dónde van a establecer esos registros? ¿Cómo ustedes van a continuar eso si todavía no hay certeza de que el dinero que se obtiene en gran parte viene del narcotráfico y que afecta directamente el conflicto armado colombiano? Listo, respuestas. Ya. En cuanto pues, al proceso de reparación que plantea el gobierno, como ya lo decíamos, el capital que tiene las FARC, como ellos lo niegan, dicen que no es tan grande como en verdad es, se va a utilizar como tal para este proceso de reparación. Obviamente el gobierno tiene un capital, un presupuesto para las víctimas, pero pues se nota que pues obviamente no alcanza. Para ello el gobierno ha estado en una gira y este capital que falta será dado por la Unión Europea como tal. ¿Para qué? Para que las consecuencias y la reintegración y reparación de las víctimas sean lo más, qué pena la redundancia, íntegra. También es importante recalcar que, ya que como mi compañero le había expuesto, consideramos que no alcanza el presupuesto nacional y el apoyo financiero de la Unión Europea para la reparación integral de las víctimas, hacemos una propuesta a las FARC, ya que todo ese capital de 600.000 millones de dólares que se expuso que tenían, consideramos una alternativa para utilizar esos fondos como una ayuda a la reparación integral de las víctimas. Siguiente respuesta. Como creo que ha sido algo muy recurrente, principalmente producto de esa satanización y esa forma de satirizarnos como organización y la veracidad de muchas de nuestras demandas, de la capacidad que tenemos organizativamente hablando como organización. Registros hay muchos. Creo que el ciudadano del común puede observarlo muy fácilmente, reiterando otra vez la tergiversación de la información, citando un ejemplo, cuando fue neutralizado nuestro camarada Raúl Reyes. Estamos dispuestos a abrir en un eventual posconflicto la veeduría internacional para que analicen todos nuestros fondos, de dónde vienen, cómo se han utilizado y cómo parte de ese dinero va a ser utilizado para la financiación de la reparación de las víctimas. Solo como pregunta quiero dejarle al gobierno qué tipo de víctima estamos hablando, porque me parece imperativo que respondan, es decir, que no quede solo en las disertaciones internas entre nosotros, entre mesa de negociación,
para que quedemos claro con qué reglas de juegos estamos hablando. Eso por un lado. Por otra parte, mediante la finalización de un conflicto y la búsqueda de una paz estable y duradera, se buscará el desarme, se buscará de la misma forma la búsqueda de recursos económicos que suplan las necesidades militares que teníamos en el caso en el que se abandone la fuerza y se haga legal el movimiento como un partido político. Por tanto, armamento, indumentaria militar e instrumentos de inteligencia en general podrán ser puestos a disposición económica para de esta forma financiar o tapar baches que puedan hacer falta dentro de nuestro presupuesto, que de una manera bastante irreal se ha considerado altísimo y gigante para una organización militar que no tiene la capacidad económica para cubrir semejante monto de dinero. Y nos parece importante que con respecto a la aclaración o a la clarificación de las víctimas, no se les está haciendo justicia, puesto que sigue habiendo víctimas de masacres, de falsos positivos, de desapariciones forzadas, de migraciones que no son responsabilidad de las FARC y que tampoco son responsabilidad de movimientos terceros que no hagan parte de las filas del Ejército Nacional. Bueno, asimismo, como el gobierno tiene que responder las preguntas de las FARC, nosotros queremos plantear en términos de qué, es decir, cuáles serán los nuevos indicadores para medir la cesación o el fin de una persona como víctima. Van a ser los indicadores de goce efectivo de derechos, como viene siendo, por ejemplo, para la población víctima, o se redefinirán nuevas categorías y nuevos indicadores para cesar la condición de víctima y para atender a la persona víctima. Nos gustaría tomar la palabra a nosotros de nuevo, y nos parece muy importante como organización resaltar que la ley 1448 de víctimas y restitución de tierras es muy incompleta con respecto al reconocimiento de las víctimas. Su definición es, si no estoy mal, no tengo presente la ley, su definición de víctimas es de apenas 4 líneas que no hacen justicia en lo más mínimo con el significado y con la definición de una víctima. Para nosotros es imperante que sea reconocida víctima toda persona que haya recibido un perjuicio personal por el encuentro militar entre las dos partes en conflicto, además de ser reconocida también toda persona que haga parte de violaciones del derecho internacional humanitario, como acabé de decir, desapariciones forzadas, falsos positivos, secuestros, masacres, presos políticos y presos de guerra torturados en las cárceles de la nación. Es muy importante que se les reconozca porque no se les está dando la importancia que tienen, se les está desconociendo, y desconocerlos sería tan grave como desconocer a cualquier víctima del conflicto, como desconocer a los niños, como desconocer a las mujeres, como desconocer a las víctimas del conflicto directo. Y es para nosotros imperante que el gobierno recapacite sobre eso y tenga en cuenta que la definición de víctimas de este conflicto es mucho más grande de la que se plantea. Antes de que el gobierno responda, la pregunta para las FARC. Teniendo en cuenta todas las posiciones y todas pues las aclaraciones que nos han hecho, ¿cuál es el concepto de justicia que se esconde detrás de su posición? ¿Cuál es el concepto de justicia transicional, justicia restaurativa, justicia coercitiva, que se esconde detrás de reconocer no solo a la víctima, sino el actor que la victimizó? ¿Dónde entran ustedes y qué concepto de justicia tienen ustedes para esclarecer ese punto de que tenemos que reconocer todas las víctimas y todos los actores que victimizamos? Pero responde primero el gobierno.
Para aclarar un poco y llegar a un punto medio, porque se supone que estamos aquí sentados dialogando en torno a crear un acuerdo, a crear un proceso de paz. Y creo que ya es importante poner puntos sobre la mesa. Sin embargo, nosotros consideramos todo lo que las FARC han dicho y nos hacemos responsables de la concepción de víctimas. Sin embargo, como se dijo desde un principio, proponemos en un término medio que sea de esta manera, que las víctimas sean todas personas afectadas, tanto física, psicológicamente, por la confrontación tanto del gobierno como por las FARC, que hayan sido afectadas en su persona o contra un familiar en primer grado, tanto indirecta como directamente. Víctimas de la guerra, en torno a atentados terroristas, en torno a desplazamientos forzados, en torno a torturas, en torno a falsos positivos, en torno a secuestros y crímenes de lesa humanidad, como se ha estipulado en el derecho internacional humanitario. Queremos decirle a las FARC que, pues, así como ellos dicen que el concepto de víctimas se queda corto, debemos decir que para las víctimas es importante el que se va a hacer, o sea, nosotros reconocemos la responsabilidad que tenemos en ese instante, pero tampoco ellos plantean una solución clara para lo que se va a hacer en sí, solo dicen que no tenemos como tal el concepto y ya. Nosotros como gobierno planteamos la legalización y sistematización de la población victimaria. ¿Esto qué es? Esto es pues como lo dice, es una sistematización que nos permitirá crear un fondo de víctimas en el cual se podrán, ahí estarán los recursos y como tal, y después podremos, pues o pretendemos generar que las víctimas en este proceso de reparación lleguen a sus intereses, a los intereses que ellos quieren. Estos intereses los tenemos, tenemos claros que no pueden contar las tierras improductivas, entre ellas tenemos como los terrenos baldíos, los terrenos del narcotráfico, las tierras con título y las tierras con títulos ilegales. Esa es una pregunta que requeriría a grandes rasgos estudiar toda la historia política y jurídica del país. Por esa razón, lo más importante y lo primero que hay que recalcar para no terminar con vacíos jurídicos como los que tenemos ahorita, como bien compañero ya citaba, es construir una historia verdadera del país. Y construir una historia verdadera del país significa reconocer en sus justas proporciones los papeles y las responsabilidades de cada uno de los actores que han participado en el conflicto a lo largo de muchos años. Desde antes de nosotros, durante nuestra participación en este conflicto y lo que seguramente vendrá. Partiendo de eso, lo más importante es recalcar que nosotros buscamos un concepto de justicia equitativa que sea lo suficientemente redistributiva, con la finalidad de que el Estado no sea, arguyendo su incapacidad funcional, de acatarla. Nosotros queremos y tenemos toda la disposición para ello, de someternos a la justicia, siempre y cuando nosotros también veamos que los actores del otro lado del conflicto también lo sean. Queremos ver el respeto por las víctimas del Estado y por tal razón queremos una limitación a un fuero penal militar. Queremos poner un alto a las comodidades que vienen teniendo los militares en diferentes cárceles, o si se les puede llamar así. Queremos ver a los diferentes políticos del país y a los diferentes terratenientes del país que han patrocinado el paramilitarismo, pagando por lo que han hecho. Solo en esa medida, nosotros como organización vamos a estar en toda la disposición posible para reconocer todos los crímenes que hemos hecho, que han sido muchos, no hay que negarlos. Hemos violado múltiples convenciones
del derecho internacional? Sí. ¿Hemos utilizado principios de distinción militar para protegernos como civiles? Sí. ¿Hemos atacado a civiles? También. ¿Hemos utilizado espacios jurídicos protegidos como iglesias? También. ¿Hemos atacado esos espacios? También. ¿Reclutamos a personas ilegalmente? También. Pero eso no significa que el ejército, aunque lo haga desde un marco legal, no lo haga también. Todas esas cosas las hemos hecho. Pero estamos dispuestas a entregarnos y a cumplir lo que la justicia lo demanda, siempre y cuando la otra parte del conflicto también lo haga. Como víctimas no estamos de acuerdo en la posición que está asumiendo las FARC, en la forma en la que pide el reconocimiento por parte del gobierno de un gran número de víctimas, como la de los presos políticos, pero en ningún momento nos ha reconocido, o por lo menos a los que estamos aquí sentados en representación de las víctimas a nivel nacional, como víctimas a causa de las acciones ilegales que ellos han emprendido, de las violaciones al derecho internacional humanitario que han cometido en cada uno de los individuos afectados por el conflicto. Ellos no están reconociendo el acceso carnal violento a las niñas menores de edad ni a las mujeres que han sido abusadas sexualmente a lo largo de la historia. No están reconociendo el reclutamiento ilegal de menores de edad. No están reconociendo el fenómeno del desplazamiento armado, sino que están dándole toda la responsabilidad al gobierno. Si bien es cierto, como ya nosotros como víctimas expresamos, el gobierno nos ha abandonado frente a un conflicto que está desangrando al país y desangrándonos a nosotros como víctimas. Pero aún así no estamos de acuerdo con que las FARC tomen una posición en la que no nos reconozcan. Por otro lado, pensamos que el gobierno debe tener en cuenta la concepción que nosotros tenemos de víctimas. Estas dos partes están construyendo un futuro para las víctimas sin tenernos en cuenta las víctimas en un 100%. Nosotros estamos sentados aquí, pero el hecho de que estemos sentados no significa que estemos siendo escuchados. Primeramente, ante esta grave situación humanitaria, conocida sobradamente por las autoridades y permitida desde hace años, no podemos menos que traer a colación una bella carta que envía el poeta español y resistente antifascista, Marcos Ana, el preso político que más años permaneció recluido en las cárceles del franquismo, dirigida a los prisioneros de guerra colombianos. Queridos compañeros, camaradas, con la triste autoridad y orgullo militante de haber estado 23 años encarcelado y 2 veces condenado a muerte en la España de Franco, les envío el abrazo más entrañable y mi solidaridad política y humana. La solidaridad no tiene fronteras ni distancias, y todos conocemos su existencia y estamos orgullosos de su lucha y sus sacrificios. Salud, hermanos, y que nunca los turbe el desaliento. Les arrancamos de las sombras, les devolvemos la luz del día y la libertad que les arrebataron, que hay 100 pueblos que los llaman y que los buscan con sus lámparas rojas avanzando desde las 5 partes de la tierra. No quiero terminar sin dedicar un saludo muy especial para sus familias, que son las que más sufren y que, como ocurrió en España, vivirán pegadas como enredaderas del dolor y la esperanza a las puertas de sus prisiones. Salud, camaradas, no los olvidaremos. No sé a ustedes, pero a mí esto no me parece poco, ni me parece falta de muestra de que la Unión Patriota, militantes de nuestro movimiento, personas que han luchado en contra de una voluntad maquiavélica y narcoterrorista del Estado colombiano, que hayan tenido que ser presos políticos de manera injusta, degradante y humillante. Es una vergüenza para nuestra nación y una vergüenza internacional. Creemos que lo que está haciendo la mesa de negociaciones hoy es una falta de respeto para con las víctimas. Esto se está volviendo un debate sin sentido entre el gobierno y las FARC. Y en este momento no entendemos para qué nos trajeron a nosotros como víctimas, así que a partir de este momento nos levantamos de la mesa de las víctimas y nos regresamos para Colombia. Que sean reconocidas las víctimas de la UP, que sean reconocidas las víctimas militantes de nuestro movimiento y que no sean desconocidas las personas que están en las cárceles, que hacen fiestas y que tienen hoteles 5 estrellas, miembros del narcoterrorismo financiado por sectores claves del gobierno nacional. De las bombas
de Plioceno que lanzó el gobierno del entonces pacificador Guillermo León Valencia, solo porque nosotros, olvidados totalmente por un Estado incapaz, reclamamos necesidades básicas de cualquier población. Reclamamos educación, una educación digna, reclamamos salud, reclamamos cobertura, reclamamos independencia y reclamamos soberanía. Y solo recibimos bombazos. Nos exterminaron como pueblo campesino. Nosotros somos respuesta de un gobierno ilegítimo que solo ha sido capaz de utilizar la fuerza contra las peticiones de nosotros y de cualquier colectivo. Así que quiero que recordemos esa condición estructural y que estamos sentados aquí porque queremos la paz, pero estamos sentados aquí no para que se nos olvide por qué estamos sentados y por qué combatimos. Gracias. Responderle de la forma más calmada posible a los delegados de las FARC que pues no podemos comparar una carta alegórica del franquismo de los años 70 en España, ya que son diferentes dinámicas, ya que son diferentes contextos, y que no se puede contrastar las formas de violación de derechos supuestamente a violación de derechos por parte del gobierno. No sean irrespetuosos, no comparen nuestro gobierno democrático con una dictadura totalitaria, porque ustedes aquí son los que tienen las de perder, porque nosotros como gobierno los identificamos como terroristas y violadores de derechos, narcotraficantes y asesinos de desalmados de familias. No convirtamos esta confrontación, esta negociación en una palabrería barata.